Jesús es Dios aunque les duela. Bueno, para comenzar, para los que no creen que Jesús es Dios, quiero decirle que no solamente Juan 1.1 dice que Jesús es Dios. Toda la carta a los hebreos demuestra, sin lugar a dudas, que Jesús es Dios. Es el creador del universo y de nosotros. Para comenzar quiero darle una pequeña información, no sé si usted lo ha hecho, espero que lo haga para que compruebe que lo que le estoy diciendo es cierto. Hice un ejercicio con la IA de Gemini, esa la que es de Google. Le puse que tomara toda la información que estaba en la carta a los hebreos, toda la información, de principio a fin, y me hiciera un artículo completo, pero completo de todo lo que sale escrito ahí, y así lo hizo y me lo entregó. Cuando lo leí, el artículo que me mostró fue que Jesús era superior a los ángeles, que justamente era algo especial, pero no por ninguna parte del artículo supuestamente completo, en ninguna parte salía que Jesús era Dios. En ninguna parte salía que el Padre le pedía a los ángeles que adoraran a Cristo. En ninguna parte. Esto es porque la IA, todas las IAs, hoy en el 2025, todas las IAs tienen una inclinación socialista, por no decir comunista. Todas las IAs se inclinan hacia el nuevo orden mundial y por lo tanto te van a dar información que no dañe al nuevo orden mundial. Esa es la idea. Haciendo ese ejercicio usted puede darse cuenta, pero ese otro asunto. Uno de Hebreos te muestra el núcleo de lo que es la carta de los Hebreos entera. Procedo a leer justamente el capítulo de los Hebreos del 1 al 14, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te unge Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, oh tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, disculpe que lo haya leído más o menos rápido, es que tengo un problema aquí, hay unos ruidos ambientales que no quiero que salgan en la grabación. Bueno, ese es el capítulo al que yo me refiero. Ahora, en Hebreos 1, el verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. En el pasado la comunicación de Dios fue fragmentaria muchas veces y diversa, de muchas formas, a través de sueños, a través de visiones, leyes, oráculos entregados por los profetas, ¿cierto? Si bien es cierto, fue una revelación verdadera, autoritativa, era parcial e incompleta. Ahora, en estos postreros días,
una frase que indica la llegada de la era mesiánica. Dios ha hablado de una manera singular y completa a través de su propio Hijo. La revelación ya no es a través de un siervo, sino a través de aquel que comparte la misma esencia, la misma sustancia del Padre. A continuación, el autor de Hebreos presenta de forma sistemática 7 afirmaciones extraordinarias que describen la identidad y la obra del Hijo, subrayando su superioridad a todos. Por ejemplo, 1. Heredero de todo. A Él le pertenece por derecho de afiliación toda la creación. Él es el destinatario final de todas las promesas y soberano sobre todo lo que existe. 2. Él es el autor del universo. No solo Jesús es heredero, sino también el agente a través de quien Dios creó todo. Esto le atribuye un rol activo en el acto mismo de la creación, una función que el Antiguo Testamento reserva solamente para Dios. Recuerda usted bien, amigo mío, en el principio, el Génesis, cuando el Padre le dice al Hijo, Cristo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Eso demuestra que los dos comparten una creación. El Padre no le puede haber dicho eso a los ángeles porque los ángeles no son creadores. 3. El resplandor de su gloria. Jesús es la emanación, el brillo que irradia la gloria de Dios, así como la luz del sol no puede separarse del sol mismo, el Hijo es la manifestación visible de la gloria invisible del Padre. 4. La imagen misma de su sustancia. Esta es una afirmación contundente sobre su deidad. La palabra griega charakter significa una impresión exacta, como la de un sello sobre la cera. Jesús no es meramente una semejanza, no es algo solamente parecido que podría ser igual, pero no es idéntico, es lo mismo, es la representación exacta y perfecta de la naturaleza y el ser divino de Dios. 5. Jesús es el sustentador de todas las cosas. Su poder no se limitó a la creación. Él mantiene activamente el universo en existencia con la palabra de su poder. Es el principio cohesivo que impide que todo se desmorone en el caos. O sea, Jesús mantiene todo el universo en marcha. 6. Es purificador de nuestros pecados. Su obra no es solo cósmica, sino también redentora mediante su sacrificio, por medio de sí mismo. Proveyó la purificación definitiva y completa del pecado, logrando lo que los sacrificios del Antiguo Testamento solo podían prefigurar. Y 7. Sentado a la diestra de su majestad. Tras completar su obra redentora perfecta, fue exaltado a la posición de máximo honor y autoridad en el universo, compartiendo el trono de Dios. Este es su lugar de poder, victor y soberanía consumada. Esto demuestra que Jesús es Dios, amigo mío. Habiendo establecido la identidad del Hijo, el autor pasa a demostrar su superioridad sobre los seres celestiales más exaltados, como por ejemplo los ángeles. Para los lectores judíos del primer siglo, los ángeles eran figuras de inmenso poder y relevancia, considerados mediadores de la ley de Moisés. Demostrar que Jesús era superior a ellos era crucial para ellos. El autor de Hebreos encadena una serie de 7 citas del Antiguo Testamento usándolas como prueba irrefutable. Cada una de esas textos del Antiguo Testamento se referían específicamente al Dios Todopoderoso. Mire usted la importancia que tiene. Veamos cuáles son esas. Un nombre y una relación único. Esto lo demostramos aquí en los dos versos que hemos leído anteriormente, en el verso
4 y el verso 5, donde dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez seré a él padre y él me será a mi hijo, ¿cierto? Bueno, Jesús es heredero más excelente nombre que ellos, que los ángeles, ¿cierto? Este nombre es hijo, es el autor. Pregunta retórica: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Capítulo 2, en el verso 7, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta relación de filiación es exclusiva de Jesús. Ningún ángel fue jamás llamado hijo de Dios en este sentido íntimo y único. La segunda cita: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14. Dice así: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Originalmente una promesa a David sobre su descendencia, ¿cierto? Encuentra su cumplimiento supremo en Cristo, el Rey davídico definitivo. El otro aspecto: adorado y no un adorador. Esto está en el versículo que hemos leído, en el versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando el Hijo, el primogénito, es presentado en el mundo del mandato divino, es claro: adórenle todos los ángeles de Dios. Una cita probablemente de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, dice: alabad las naciones a su pueblo, porque él bendecirá la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. En Salmos 97, verso 7 dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Esto establece una distinción fundamental de los ángeles. Son seres creados que adoran. El Hijo es objeto de esa adoración. Y por último, naturaleza creada versus soberanía divina. Esto está en Hebreos capítulo 7, 8 y 9. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con el óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor contrasta la naturaleza de los ángeles con la del Hijo. De los ángeles se dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, ¿cierto? Esto está en Salmo 104, verso 4, donde dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Son seres creados al servicio, mutables en función, y en el contraste con el Hijo se dirige con la palabra del Salmo 45, versos 6 y 7, donde dice: tu trono, oh Dios eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cetro de equidad y es el cetro de tu reino. Aquí el Hijo es llamado explícitamente Dios, cuyo trono es eterno y cuyo reinado caracteriza por la justicia perfecta. Si vamos también tenemos que es el Creador eterno. Esto en el verso 10, 11 y 12 que hemos leído, donde dice: el Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura.
como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. De manera que aún más audaz el autor explica en el Salmo 102, en el verso 25 y 27, donde dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Directamente al Hijo, este salmo en su contexto original es una oración dirigida a Yahweh, a Jehová, al Dios Todopoderoso, al Padre, el Dios de Israel. Y al atribuir estas palabras a Jesús, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, el autor está haciendo una de las declaraciones más poderosas sobre la deidad de Cristo en la Biblia. Mientras la creación permanecerá y se envejecerá, el Hijo, como su creador, es inmutable y eterno. Tú permaneces y tú eres el mismo y tus años nunca acabarán. Y lo otro es la posición de exaltación suprema. Esto lo leímos en el libro, o sea, en lo que leímos al principio, en el capítulo 13 y 14, donde dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La argumentación del escritor acá culmina con la última pregunta retórica, citando el Salmo 110, verso 1 en adelante, donde dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Conste bien lo que dice aquí: Jehová dijo a mi Señor. En otras frases dice: Jehová dijo a Jehová, como diciendo Dios dijo a sí mismo, o sea, a lo mismo que él, pues a Cristo, que es lo mismo. La argumentación culmina con la última pregunta retórica, como dije, citando el Salmo 110 y el pasaje del Antiguo Testamento más claro en el Nuevo. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta invitación a compartir el trono y el poder de Dios a reinar hasta la victoria final fue extendida únicamente a Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo. En conclusión, los ángeles, a pesar de su gloria, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, nosotros. Y su propósito es servir, y el propósito del Hijo lo es reinar. Este primer capítulo de Hebreos no es solo una introducción a la carta de los Hebreos, es el fundamento en lo que irradia toda la carta de los Hebreos, la cual se construye todo el argumento de esta carta, al establecer sin lugar a dudas la identidad divina, la obra creadora y redentora y la supremacía absoluta de Jesucristo el autor. Invita al lector a escuchar atentamente la palabra final y definitiva de Dios, personificada en su glorioso Hijo Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso hecho carne. Todos los judíos que adoraron durante todos esos varios miles de años al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, o Yahweh, o el Eterno, como ellos le llamaban, es Jesucristo, amigos míos, por Dios. Es Jesucristo, el Padre. Jesucristo siempre hace la voluntad del Padre, por eso le llaman el Verbo, porque Él es el que hace, el Padre dice y Él hace, el Padre dice y Él construye. Por eso que el Padre dice: hágase la luz, y Cristo crea la luz. Espero que esta información les sea de grande utilidad, que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.